Lo saludo al profe, ahora sí. Bueno, hace un rato veíamos la situación Venezuela y varios temas que siempre nos gusta hablar con usted. ¿Cómo le va, profe? ¿Bien? ¿Qué tal? Buenos días. Hola, Para Hola, vos, profe. para todos. Conoce los pueblos también usted, como San Cristóbal. No es que haya ido, pero ubica, ¿no? Ubica también la situación de la fiesta de caballo, esas cosas. Sí, por supuesto. La gente cree que sí. usted nomás sabe de Francia, Venezuela, De hecho, Reino Unido, Estados viví Unidos. un par de años en Rafaela. Ajá. Y en Rosario también, cuando estudié Relaciones Claro. Internacionales, en Rosario viví casi 7 años. ¿Y en Rafaela por qué, profe? Porque trabajé en una empresa. Pará, me lo decís como Trabajé en una empresa. Pero no, yo por lo que digo, trabajé en la Sol, ¿Usted, ¿qué empresa trabaja? No sabía. No, en una empresa. No. Pero pará, me hiciste No viene al calor. caso. No vine al caso. Claro, no No viene al sé. caso. Bueno. Hice muchas cosas. No, me imagino, Hice muchas profe. cosas. Tengo muchos años. Bueno, pero ahora mira que ahora está muy a la vanguard esto de hacer muchas cosas. Hay que hacer muchas cosas claro, para zafarlo, ¿no? Trabajé acá en Santa Fe también en una empresa coordinando importaciones. Mirá vos, Trabajé en profe. comercio exterior, sí, seguro. Así que conozco la zona, esa zona, digamos, de Rafaela. Y voy cada tanto porque tengo un hermano que vive allí. Mirá qué bueno. Después, Lindo, lindo linda Rafaela. zona, sí, linda Sí, zona. lindo Después, Rafaela. San Cristóbal le he ido una sola vez, así que no conozco tanto. Por aquel lado, digamos. Y de paso, porque he viajado bastante al norte también, así que. Con la empresa. No, de vacaciones. Fantasma. De vacaciones. Con la empresa fantasma. No, cuando me voy a. Ya no sé si repreguntar, ¿no? Me parece No, que dejá, ya elaboraron te dijo que no. que, Ya te que dio ahí la hacían la respuesta. logística, no sé, para afanar el Banco Río, parece, profe, con No. con los uruguayos, pero bueno. No, todos trabajos administrativos. Es legal la Trabajo empresa porque administrativo. sí, debe ser. Pongo la mano al fuego que el trabajo del profe ha sido sí, legal, siempre, seguro. siempre. Todo fuera de la ley, iba a decir. No, todo No. dentro de la Claro. ley, nada Ley- fuera de la ley. Dentro de la Bien, ley bien. todo. Dentro de la ley por todo. supuesto, sí. Bueno, profe, temas para el día de hoy uno tiene que ver con esto de la situación de Venezuela. Me quedé pensando en el pendrive, que creo Sí. que tengo un pendrive que encontré. ¿Ah, encontró? Jódeme, profe. Me parece. Lo tenía perdido, pero me parece que lo encontré. Bueno, Bueno, después igual- me fijo. Pero zafaron ayer con lo del pendrive, que faltó gente a... Sí, Pero exacto. ahí se juntaron varios de nuevo, profe. diste el punto. Che, se juntaron varios. Hace un tiempo no estaban... Che, Y- me marean. Se juntan en algunas, salen en otra. Ahí Claro, entra todo, ahí entran varios. claro. Todos los partidos. Algunos ¿Quién desapareció? faltaron. Gente del PRO y del Del PRO radicalismo. y el radicalismo. Del radicalismo. Bueno. Sí. Bueno, faltaron. ¿Se les fue el colectivo? ¿Qué Los pasó? defensores de la República. No, Dios digo, mío. no, porque faltaron algunos. Digo, porque a veces un día veo que ¿Le le pegan, descuentan otro el día presentismo? ¿Le descuentan? No ¿Qué sé, falta? negra. Ah, O sea, es que es no buena sé. esa. Es buena. ¿Ah? Es buena esa. ¿Le descuentan? Pero o no? a mí me marean, porque un día me dicen, che, la que no gana por acá la hacen por allá, y al otro día faltan para acompañarlo. Es raro faltar para acompañar. Bueno, lo hicieron los radicales, lo hicieron los del PRO, que viste y dije, se empezaron a juntar. No sabía que era, pensé que era contra los libertarios. Bueno, no hay nada más lindo. ¿Qué decían los Bemenutos? Cada familia unida. No hay nada más lindo de la familia. familia Los unida. felicito, chicos. Los Obviamente. felicito. Se borraron, Gobernator. No aparecieron los suyos tampoco, Maxi. Bueno, raro. ¿Qué sé yo? Los coles. La logística. Dios. Voy a hablar con amigo de 2H. Hay que ver si le descontaron el presentismo, Claro. negra. Pero bueno, vamos a lo nuestro, profe. Vamos a lo nuestro. Bueno, la situación en Venezuela, la verdad que es lamentable. Sobre una situación que es un desastre natural y que estamos dentro de, o mejor dicho, sobre un planeta vivo, ¿no? Y esto significa que hay movimientos de las placas tectónicas. No soy un especialista en eso, ni mucho menos, pero digo, volcanes, terremotos y demás son situaciones. ¿Qué puede hacer el ser humano al respecto? Bueno, puede prepararse para eso. Lo de Venezuela, hasta ahora hablamos de 164 muertos, pero esto puede cambiar. Ojalá que no, ojalá que quede solamente en esa cantidad de muertos, que ya es un montón y ya es lamentable, pero que no sea de mucho más, que se habla que pueden ser muchos más que estos. En América Latina ha habido terremotos importantes. Hay que ver también qué uno considera cuando uno habla de terremotos importantes. Porque por ejemplo, uno puede tomar el punto de la magnitud que tiene, ¿no? Que técnicamente se define de acuerdo a distintas escalas en cuanto al número, ¿no? Estos fueron 7.1 Ahí lo que estoy viendo, y perdón, veo las 7.5. imágenes, la desesperación está en lugar bajo tierra. Mirá vos cómo hay gente
te caes, viste, en esos movimientos que si no te puede caer ahí, en la desesperación. La desesperación de ver. Sí, y No, aparte, qué cagazo, ¿no? Y aparte el piso también se mueve. Claro, pero además ves que se te cae un Sí, poco sí, el techo sí, sí. allá, otro allá. Es Pobre tremendo. gente. No, es tremendo. La Es verdad que tremendo. nosotros acá en esa. Mira, gracias a Dios. Bueno, en Santa Fe no tenemos terremotos propios, pero sí se sienten terremotos que han sucedido en Argentina en los territorios que sí suelen ocurrir, como es Mendoza y San Juan. Ujú. Y en esto recordaba yo cuando veía estas noticias que se da justo en el tema del Mundial, ¿no? En el medio del Mundial, en un lugar que no es tan lejos de otro territorio sísmico que es México, ¿no? Y Chicho, si recordás, y vos negro también, previo al Mundial 86 que gana Argentina, Ujú. hubo 2 terremotos en 1985, uno Sí. en Mendoza, en Argentina, que fue importante, que de hecho es el que más recuerdan los mendocinos, y que también cada vez que hoy hay un terremoto le trae ciertos malos recuerdos, varios muertos hubo y muchas casas derrumbadas. Y también el que fue muy grande y muy devastador fue el de la propia Ciudad de México. Exactamente, la película Héroes que empieza hablando de este tema. La De película la- Héroes, que fue sí. la que se estrenó, recuerdo como si fuera hoy. Se El estrenó Mundial- un 25 de diciembre en el Cine Garay. Fui a verla el primer día de estreno. Le Sí, yo dieron fui. el Yo puntapié fui. a ¿Vos fuiste? varios amantes del fútbol. Ya llegó, Sí, elijo por supuesto. creer. Bueno, me dice otro, como diciendo, terremoto, Argentina, bueno, 86. ocurrió. Perdón, hay una nueva. La Héroes Que empieza así. es una serie mucho más pedorra, Héroes. Estamos hablando de una. La vi hace poco de cómo se arma de llevar el mundial, porque México se apropia de un mundial que no era para México, ¿no? Y después casi lo pierde por lo del Exactamente, terremoto. exactamente. México casi pierde el mundial por el terremoto. Exactamente. Y Pierde fundamentalmente- la sede, bueno, digo, ¿no? Claro, pierde la sede. ¿Y por qué fue la decisión de FIFA de decir, bueno, vamos a bancar, vamos a salir a bancar esta difícil situación que están atravesando los hermanos mexicanos? Sí. Que aparte, por otra parte, México es en el Mundial de los récords, México es récord. Nunca un mundial se hizo 3 veces en un mismo país. Ajá, Y claro. la diferencia, la distancia entre 70 y 86, 16 años. Sí, En el poco. que Nada. te digo yo, muestran Es nada. también cómo iban con algunas valijas. El Claro. mismo, el que encargado hace de cómo iban Tengo- saludando amigos de otros países para que voten, Ujú. que sigan México, ¿no? Tengo entendido que el Mundial del 86 iba a ser en Colombia. No sé, Chicho, corregime si no Sí, es así. sí, era una de las sedes. Ya te confirmo cuáles eran las otras. Bueno, al final no llegaron los colombianos, entonces México tuvo que salir al rescate de ese mundial. Y el terremoto de 1985 puso, como decían bien, como decías negro, puso en jaque esto y estuvo a punto de no realizarse Sí. en México. Porque fue tan... se habla, la cifra oficial de muertos en Ciudad de México fue de 10.000 personas. Pero hablan extraoficialmente que en realidad fueron muchos más. Estamos hablando de quizás hasta 5 veces más la cantidad de muertos que hubo en la Ciudad de México en 1985. A partir de esos terremotos, tanto en Argentina, que fue menor, de 6.6, tengo entendido, el de Mendoza, el de México fue mucho más elevado. Hubo cambios en las construcciones, por ejemplo, ¿no? Existen las construcciones antisísmicas, ¿no? Se sabe esto. De todas maneras es difícil porque no se puede reconstruir una ciudad completa con las nuevas modificaciones que hacen que un edificio no se caiga en un terremoto. Por lo tanto, hay partes de las ciudades que están adaptadas y partes que no. Que no, claro. Es decir, si hoy, ojalá que no ocurra, ni hoy ni nunca, pero ocurra un terremoto grande en estas ciudades, también va a provocar problemas y probablemente muertos y desastres, porque no están todas las construcciones en esto, porque hay distintas épocas construidas. Lo que se construyó del 1985 Bueno, en adelante no están preparadas. no es San Juan una San Juan. muestra de los formatos nuevos de vereda, algunos formatos Sí, nuevos. claro. Lo toco de oído, profe, ¿no? Sí, sí, Más sí, o menos sí. contaban de cómo, que tiene que ver con una reconstrucción de una situación crítica y bueno, ver lo moderno de los que quedaron. O sea, Sí. que no, los que son de antes, La les de puede San pasar. Juan, el terremoto del 44, creo que fue en el 44, 1944, fue el más devastador que ocurrió en la Argentina, ¿no? Donde hubo miles de muertos. Ese fue el más grande. Mm. Que después se San hicieron... Juan y... ¿Cómo se llama el lugar que está al lado de San Juan? ¿Positos? No es No. Positos, es otro. Caucete. Caucete. Vos vas a Caucete y ves, se mantienen aún las rajaduras. Sí, pero hubo otro en el 70 y El pico. 70 y pico. 70 y pico que se sintió mucho en Santa Fe. Ujú. Yo recuerdo que era muy pequeño y vivía en un edificio. Eh, Y se sintió mucho en los edificios en Santa Fe, se siente. Mira, no mucho, profe, y no muchos años atrás, hace poco,
nos mandaban videos, te repito, ya veremos, estábamos en YouTube, por eso te digo hace poco, de cómo acá en Santa Fe algunos sintieron que había algo raro en su movimiento actual, o un foco que se le movía o algo, y creo que tenía que ver con el terremoto de Chile. Me parece que fue uno del terremoto de Chile. Sí, los edificios, y ahora estos edificios que se han construido en los últimos 20 años en Santa Fe, donde antes existían hasta, no sé, creo que el más alto era 20 pisos. Hoy hay edificios muy altos, en donde en los pisos más altos se siente cada vez más. Digamos, más alto estés, claro, más se va a sentir los movimientos. Ajá. Pero Santa Fe no tiene posibilidad de tener terremotos propios. Sí lo tiene la provincia de Buenos Aires, que es algo que mucha gente desconoce, que es raro que haya terremotos en Buenos Aires propios, pero existen. Y el terremoto más grande que hubo en Buenos Aires fue de 5.5, que es bastante elevado, pero fue hace muchísimos años. Creo que más de 100 años que ocurrió eso. ¿Puede volver a ocurrir un terremoto de esa magnitud en Buenos Aires? Sí, puede volver a ocurrir, pero no se espera que ocurra en los próximos tiempos, ¿no? Yo te decía el cagazo, me cuenta Rubén. Rubén estuvo hace 30 años, sufrió el de Mendoza. El de 85. Dice, el susto que me pegué, una experiencia única. Dice, también lo tengo muy presente. Después de 30 años me acuerdo todo. Y además, lo impresionante, cómo te marca en algunos momentos. En algunos sucesos, él sigue marcado por lo que vivió aquel día. Yo lo veía, esto me da cagazo a mí, profe. Sí. La verdad que me bueno, da cagazo. hubo los gobiernos de México, de Brasil, ya están para enviar ayuda, están disponibles para enviar ayuda. El de El Salvador también con Bukele dijeron que tenían disponible inmediatamente para enviar rescatistas. Y también, alimentos no perecederos y demás, sí lo disponía así el gobierno de Venezuela. Se expresó hasta Maduro, que está digamos que no ve el sol, ¿no? Maduro en Estados Unidos. También se expresó respecto de esto. Bueno, en todo el mundo, los grandes líderes mundiales, Trump, Putin, todos, Pedro Sánchez, el gobierno argentino también, se expresó expresando sus condolencias, ¿no? Y preocupación. Y muchos ya ofreciendo ayuda a lo que puede hacer, porque hay edificios que están destruidos, se necesita rescatistas para colaborar para ver si encuentran gente. Pienso que hay una comunidad venezolana importante acá en Santa Fe también, y muy preocupada. Me va poniendo la piel gallina, estoy viendo ahora los títulos, busco a mi hijo, un argentino que... Un jugador de fútbol también estaba buscando su familia, que no la encontraba. O sea, una situación dura, lamentable y dura, pero bueno, lo que se puede reflexionar sobre esto es que son situaciones que es inevitables para la humanidad en un planeta vivo, como decía, y lo que hay que hacer es mitigar y tratar de hacer lo posible para que se reduzca. Por eso decía que un terremoto se puede medir en los grados que tiene de intensidad, pero también se puede medir en el daño que puede ocasionar. ¿Por qué? Porque puede ser enorme, pero estar en un lugar de desierto, por ejemplo. Entonces vos no lo dimensionás. Ahora puede ser más bajo en intensidad y hacer un desastre. Está en el piso 20, como dijiste recién. Claro, ¿no? O el de Haití, por ejemplo, que fueron, no sé, pero fue como 300.000 muertos, una cosa enorme. Pero sin embargo fue menos intenso que de Venezuela. Claro. Y sin embargo provocó más daño porque fue en territorios muy poblados y además con construcciones que no estaban... Precario, exactamente, no adaptado para ningún tipo de terremoto. Entonces por eso fue el desastre que ocurrió en Haití. Entonces, bueno, eso hay que ver. También en América Latina hay muchos volcanes, es decir, estamos en territorios que son montañosos, generalmente ocurren ese tipo de cosas, o la erupción de un volcán, o un terremoto, o lo demás. Los principales terremotos en América Latina son los de México y los de Chile. Los de Chile han sido, por ejemplo, Chile tiene el terremoto en la historia, el más grande del mundo, de la historia, de los que fueron medidos, por supuesto, ¿no? Mucho tiempo atrás no se han medido, pero Chile tiene el terremoto más potente registrado. Argentina tiene algunos, pero de un poco menor intensidad. También fuertes, pero de menor intensidad. Pero Chile es tremendo. México profe, también. Ya cambio el tema. Sí, claro, él me cuenta, él o ella, no sé el nombre. No tenemos terremotos, pero sí inundaciones, muertos. Sí, la naturaleza. Hoy lo que hablamos de terremoto, porque la información nos lleva a un terremoto. Lo demás. Acá en Santa Fe sabemos. El dólar a 1.500, tenemos varias cosas. Colón, Unión, sí. ¿Está aumentando?
¿Está Y aumentando? me parece que cuando termine el mundial va a pasar los 1500, profe. Y- Hoy déjame que lo cheque. Entre que miro. Estoy en otra, profe. Estoy en Miro otra. a Suiza contra Estoy en Canadá. otra, estoy en Claro, otra, claro, estoy en claro, otra. claro. Pero bueno, el terremoto sí y político tiene que ver, nos lleva al Reino Unido. ¿Qué pasa en el Reino Unido? Renunció el primer ministro. La Renunció, puta. dijo, me voy. ¿Saben qué? ¿Saben qué? Me voy. Starmer se llama el primer ministro, que todavía lo es en el Reino Unido, más allá de la renuncia porque tiene que estar en su cargo hasta que venga el próximo, ¿no? A ver, ¿cómo se decide esto? ¿Van a elecciones? No, no van a elecciones. Lo decide el propio Partido Laborista. El Reino Unido tiene una tradición bipartidista, el laborismo y los conservadores, ¿no? Bueno, ahora hay la erupción, ya que hablamos de volcanes y terremotos y demás, la erupción de un nuevo partido, una nueva expresión que hablan del populismo de derecha de Nigel Farage, que se viene como un huracán. Vamos a seguir con temas de la naturaleza aplicado a lo político. Y la verdad es que es difícil de frenarlo. Las últimas elecciones locales la ganó ampliamente y destruyó prácticamente el bipartidismo histórico del Reino Unido. Eso es una de las causas de la renuncia y también algunas acusaciones de corrupción dentro de su gestión, ¿no? ¿Quién lo va a reemplazar? Bueno, hay una persona que fue alcalde o intendente de Manchester, ¿no? Lo conocemos por Manchester, esa ciudad industrial del norte de Inglaterra, y donde está el Manchester City y el Manchester United, ¿no? El celestito y el rojo. Ambos clubes que son de los más grandes de Inglaterra, ¿no? Él, que se llama Burnham, esta persona es un laborista, laborista inglés, católico, eso es el dato extraño para un país que es mayoritariamente anglicano en cuanto a su religión, y que viene como de ciertos postulados para poder, por un lado, frenar al populismo de Farage, y por otro lado también las tensiones dentro del Reino Unido que vienen pidiendo pista a una especie de separación del Reino Unido y también de la reunificación con la Unión Europea. Entonces, este tipo viene y dice, bueno, basta del centralismo de Londres, vamos a darle más poder a las regiones en el Reino Unido, donde puedan tener funciones como modificar los impuestos, tener el control sobre el transporte, un montón de cuestiones que hacen que se descomprima un poco la cuestión. Está complicado frenarlo a Nigel Farage, que es una especie de Donald Trump inglés, para decirlo de alguna forma. Está bien, ¿no? está bien. Para que la gente entienda, para que entendamos todos, una especie de Donald Trump inglés, nacionalista, anti-inmigración, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Hace un mes, Holyrood, se llama el Parlamento escocés, votó a favor de hacer un referéndum por la independencia de Escocia. Ahora, esto lo tiene que aprobar el Parlamento del Reino Unido. Es decir, el Holyrood es con una especie de legislatura que sería en Santa Fe, ¿no? Es el poder legislativo en Escocia. Sí. Ellos dicen, queremos un referéndum, pero lo tiene que aprobar políticamente Londres, que por ahora no lo va a aprobar. Ya hubo varios intentos, los desaprobaron siempre. Tiene que haber un acuerdo político, y no lo hay. Y el próximo primer ministro, la tendencia es que tampoco se lo conceda a esta independencia. ¿Por qué dicen los escoceses que es un momento para hacer referéndum? Porque en las últimas elecciones ganaron los partidos nacionalistas en Escocia. En Gales también hay un movimiento, pero es más incipiente. Ganaron los nacionalistas también las elecciones en Gales, gobiernan Nueva Gales los nacionalistas, pero dicen, nosotros no vamos a querer un referéndum de independencia, al menos por un buen tiempo. Primero tenemos que ser más autónomos, es otro proceso que viene más lento que el de Escocia. Esas son las naciones que conforman el Reino Unido: Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte. Profe, gracias por el tiempo, profe. Mirá lo que le encontré que malado el tema del mundial. Acá tenés el logo, profe. El logo que no fue, que fue una idea. El de Colombia. Y no fue, claro, exactamente. Ese Colombia es el logo. 86, parece la tarjeta de crédito. Pero es igual que ¿viste? el de México. Parecido al de México. En su momento, el presidente de Colombia dijo, Belisario Betancourt, empezaron con un tiro de afloje fuerte entre FIFA y el país colombiano. Tenemos muchas cosas para hacer y no hay tiempo para atender las extravagancias de la FIFA y los socios, dijo el presidente de Colombia en su momento. El Mundial debía servir a Colombia, no Colombia a la multinacional del Mundial, atacando a la FIFA. En ese momento estaba en pleno auge el tema de los cárteles de droga y la guerrilla, fundamentalmente. Sí, sí. Bueno, entonces sacaron de circulación a Colombia un anuncio oficial y se postulaban 4 sedes. Había aparecido Brasil, Estados Unidos, miren, Estados Unidos, Canadá y México. Claro. Estados Unidos, Canadá y México. Como lo hacen hoy. En la reunión que hacen en la sede,
no llegaba la presentación de Estados Unidos. Le demoraban hasta que dijeron, chau, saquémoslo a Estados Unidos. Estados Unidos llega tarde a la presentación para quién iba a ser la nueva sede. Y Estados Unidos llega con la presentación diciendo, señores, nosotros queremos el Mundial del 94. Cosa que terminó ocurriendo. Entonces, queda de lado Brasil, Mirá, queda de lado Canadá. Muestran otro, muestra a la yankee que va y termina enojada por el mexicano que hace picardías para quedarse con el Mundial. Queda de lado Brasil, queda de lado Canadá y queda México. Pero acá, ¿qué lo favorecía a México? Porque aparte a Colombia le pedían un montón de requerimientos que Colombia no podía cumplir en ese momento. Los requerimientos, por empezar, arrancaban con el tema de los estadios. Le pedían a Colombia 6 estadios, capacidad mínima de 40.000, 4 para 60.000 y 2 para 80.000. Pensar que el gol de Diego podría haber sido en Colombia. Estoy pensando no solamente en eso. Y aparte, red de carretera y ferrocarriles, comunicar toda la sede donde jugarían la Copa. Respecto del tema de entradas, logística. Claro. Los impuestos sobre las entradas no tenían que superar el 15%. Las comisiones para agencias de venderlas fueran menores al 10%. Colombia no quería saber nada. Y México se queda también. Le dijeron que no se podía vender droga en los estadios y no, bueno. Chao, dijeron. Y Colombia no quiso saber nada. ¿Y qué lo favorece? ¿Y qué lo favorece a México? ¿Qué lo favorece a México? El Mundial Juvenil del 83, que Argentina jugaba la final con Brasil y perdimos 1-0. El equipo que jugaba Islas, el Monito Zárate, entre otros nombres que me voy acordando, Vanemerac, otros nombres, me parece que estaban dentro de ese. ¿Cuánto hace que no escuchaba ese apellido? Pero vean las dos, es media fantasiosa. El Vago de México 86, veanla, te lleva poco, es cortita. Cómo hacen todas las tramoyas hasta que uno ubica que pasan en el de México, en el de Estados Unidos, en cualquiera, ¿no? Gracias, profe, 9:42. Gracias a Llega ustedes. el hombre en un ratito.